Muy buenos días, bendecido día de Pascua, felicidades, y hoy estamos recordando, ¿no?, lo que el Señor hizo, tan grande, amén, un milagro tan grande, el que Él haya resucitado de los muertos, que haya dado su vida y haya resucitado. Y vamos a ir a la palabra del Señor, le saludamos, y quiero compartir allí en Mateo, capítulo 27, en el versículo 57. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y quiero ver como poniendo algo de oro sobre un fondo de terciopelo negro, ¿no? Porque para ellos era un momento triste. Había muerto Jesús. Y en estos pequeños versículos nos está diciendo que realmente Jesús murió. No es como algunos quieren quitarle la verdad a lo que sucedió con Jesús y dicen que fue solamente un desmayo que le sucedió al Señor. Sin embargo, en los evangelios vemos el relato específico del sufrimiento de nuestro Señor. Amén. Y aquí en Mateo escribe tan específico, ¿no?, que fue José de Arimatea, pidió su cuerpo, lo envolvió, o sea que realmente estaba muerto, y lo sepultaron. Había de testigos, ¿quién? María Magdalena, José, que fue a dejar el cuerpo, y la otra María. Dice que quedaron ahí delante del sepulcro. Y vayamos entonces ahora para ver cómo realza allí el relato, allí en Mateo, no puse, pasado el día de reposo, creo que ¿qué número es? Porque no me sale aquí. 28:1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, o sea que las dos que estuvieron ahí cuando lo sepultaron, vinieron a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. La piedra era grande, solamente un ángel podía hacer eso, porque se necesitaban varios hombres para hacerlo. El ángel se sentó sobre ella, y en el 3 dice: su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Se dan cuenta que el relato, cómo resalta de este milagro tan grande, que fueron partícipes estas dos mujeres, que estuvieron cuando lo sepultaron y estuvieron cuando el ángel se presentó. Dos testigos muy importantes. Y yo quiero compartir con ustedes la importancia de la resurrección. No tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de darle lo más importante, que nosotros sabemos que el Señor se apareció más o menos 19 veces antes de ascender, como prueba indubitable de que realmente Él resucitó de los muertos. Y si alguien se hiciera una pregunta, ¿no? ¿Por qué es que la resurrección de Cristo es una prueba de que realmente Él era el Hijo de Dios? Y se le podría responder, porque se levantó por su propio poder, porque tenía poder para poner su vida, para morir en la cruz y también para volverla a tomar. Como dice en San Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, refiriéndose a la vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y la segunda cosa que nosotros tenemos que saber, si nos preguntáramos, ¿no?, si realmente Él era el Hijo de Dios, es que como Cristo fue declarado abiertamente que era el Hijo de Dios, su resurrección de entre los muertos fue un sello de que realmente Él era parte de la Trinidad. Pero si Él se hubiera quedado en la tumba, este argumento hubiera sido venido abajo. Sin embargo, el Señor dijo, mi hijo eres tú. Hoy lo declaro, mi hijo eres tú. Esto está en Salmo 2:7, que es un salmo mesiánico, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y vamos al tema, ¿no?, de la importancia de la resurrección. Tiene 3 partes este sermón, y es que vemos la importancia de la resurrección en el sermón de Pedro, el día del Pentecostés. Número 2, la importancia de la resurrección como un día histórico, en tiempo y espacio, que quizás nosotros sabemos que la resurrección es un tema teológico, pero en la palabra del Señor lo vemos, que el argumento fuerte es el histórico. Y número 3, en tercer lugar, la resurrección de Cristo es la base de la fe y el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. No sé si voy a llegar a tocar las 3 cosas, pero sí tenemos que allí, en el sermón de Pedro, cuando él predica, cuando se levanta en representación de los 12, el tema no estaba totalmente basado en la resurrección, pero
Si el tema de la resurrección no estaba, no quedaba doctrina que quedara en pie. Así que allí el sermón de Pedro, ¿no?, nos transmite, por medio de este sermón, que fue uno de los sermones mejores predicados en la iglesia, por alguien que no tenía estudios teológicos, que era un pescador, que había seguido a Jesús 3 años, que se había desilusionado de sí mismo, que le había fallado a Jesús, pero que ahí, cuando él comenzó a entender, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, fue algo tan grande sobre ellos, que el Espíritu Santo lo ungió para predicar este mensaje que abarcó todo lo importante. Y número 1 en este primer punto, la explicación de la muerte de Jesús. Allí en Hechos 2, 23 y 24 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esta resurrección estaba confirmando que él murió, pero que la muerte no lo pudo retener. Número 2, esta resurrección fue anticipada y proféticamente una experiencia mesiánica, como habla Isaías 7:14, por lo menos 600, 700 años antes. Dice Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea que la profecía anticipada de lo que iba a suceder con el Señor. Amén. O sea que esto está, ¿dónde? En el mensaje de Pedro. Estamos examinando el mensaje. Allí, en tercer lugar, testificada apostólicamente. Y esto no está en el mensaje, pero sí en el capítulo 10 de Hechos, que escribe Lucas y dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea que allí dice: nosotros somos testigos. La resurrección estaba bien confirmada. Número 4. La causa del derramamiento del Espíritu Santo, de otra manera, resultaría inexplicable. Y vamos a verlo por qué. En Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y miren lo que dijeron los que estaban allí, ¿no? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que sin la muerte, sin la resurrección, no se podía explicar que vendría el Espíritu Santo después que él resucitara. Número 5. Esta resurrección certificó la posición mesiánica real de Jesús. Allí en todos los argumentos y conclusiones dependen enteramente de la resurrección. Y lo vemos ahí en Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pero es que me parece que lo he repetido.
en Mateo 1:18. No sé si usted lo puede leer, porque a mí se me escapó, no sé si lo borré, sin querer, a ver si alguien lo puede leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, y ayer se había concebido del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y no sé si es ahí o en Lucas 1:18. Dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? No es ese. No es. Pero dice que a este nació y se le dará el nombre Emanuel, ¿no? O sea que era que se le dará el reino de David. Estaba diciendo que después que resucitara. Discúlpenme, pero justo se me borró ese versículo. Después en algún momento se los daré, ¿sí? Tenemos entonces que la prédica de Pedro fue un argumento tan potente de la resurrección del Señor. Amén. De la muerte, del nacimiento virginal, de la resurrección. Y ahora vamos, en segundo lugar, es importante la resurrección, porque es un hecho histórico de dimensión en el tiempo y en el espacio. Y el significado de la resurrección lo estudiamos teológicamente, pero la evidencia más fuerte es la histórica. ¿Por qué? Porque el lugar se haya geográficamente definido diciendo quién era el hombre que lo llevó, que poseía esta tumba, José de Arimatea, y que éste vivió la primera mitad del siglo I. O sea que él podía, si alguien estaba escribiendo algo que no era, podría decir, no, este hombre no hizo esto. Pero geográficamente, históricamente, existió esta tumba, existió el dueño y existió que él fue sepultado. Y vemos que en esto es muy importante el argumento histórico, porque no vemos en el relato algo mitológico como describiendo la tumba, que había telas de araña, que había nubes esotéricas. No hay ninguna cosa de eso. Dice el evangelista que estaban su sudario, estaba todo puesto doblado en orden, como él lo habían puesto, lo habían vestido, y como que él salió sin tocar nada, porque resucitó espiritualmente. Los guardias apostados delante de aquella tumba también. Es un argumento histórico que no se puede negar. Porque estaban allí, habían sido mandados por los escribas pidiendo permiso a Pilato, no sea que lo roben al cuerpo. Y estaban allí, delante de la tumba. Y dice que eran seres, personas, no eran seres etéreos del monte Olimpo, sino que eran personas, que cuando él resucita, se asustaron, porque vieron ¿a quién? Al ángel de Dios. Número 4, Jesús era un ser viviente, era un hombre entre los hombres. Los discípulos que salieron a predicar al Señor resucitado eran hombres entre los hombres. Eran hombres que comían, que bebían, que dormían, que sufrían, que trabajaban y que morían. Eran seres humanos. O sea que históricamente es muy fuerte este argumento. Y número 5,
Josefo, el historiador judío, que escribió a fines del siglo I después de Cristo, escribe este fascinante pasaje en su libro Antigüedades. Existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre. Reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres, principales entre nosotros, los que le habían amado desde el principio, no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, los cristianos, que se le decía la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Es más, hoy hay millones y millones ¿de qué? De cristianos que le siguen. En tercer lugar, la resurrección es la base y el poder de la iglesia. ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia nosotros? ¿Por qué tanto esfuerzo? Allí en Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Es la verdad del cristianismo. En 1 Corintios 15:17 dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea que es la verdad de la iglesia, del cristianismo. Número 2, prueba esta resurrección que nos da la base de la fe y del poder de la iglesia. Prueba que Él borró nuestros pecados. Allí en Romanos 4:24, también para nuestro beneficio, en la NTV dice, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. O sea que Él borró nuestros pecados. ¿Cuántos creen esto? Es la base de nuestra fe, que Él nos haya perdonado los pecados. Amén. Y que nos haya hecho justos a los ojos de Dios. Número 3, nos dio un Salvador que vive. Y la palabra del Señor la afirma en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Puede salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Por la eternidad, para siempre. Dice a los que se acercan a Él. ¿Y a dónde nos acercamos nosotros a Él? En su casa, perteneciendo a la iglesia, que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Y que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Número 4 es la base y poder de la santidad en la vida de cada uno de nosotros. En Colosenses 3:1, en la TLA, dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo
Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. No piensen en las cosas del mundo. Es difícil, ¿no? No pensar en las cosas del mundo, como decía el hermanito actor. A ver, todos los argumentos que dicen aquellos que se justifican por no venir a la iglesia, ¿no? Y bueno, tengo que trabajar, no es necesario estar siempre en la iglesia. Pero el Señor ahí dice, ¿no? No piensen en las cosas del mundo. Para ustedes ya han muerto, porque ustedes ya han muerto al mundo. Y ahora tienen una vida nueva en Cristo. Número 5 es la garantía de nuestra propia resurrección. ¿Usted sabía que usted va a resucitar? Allí en 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Lo afirma, no tiene ninguna duda de lo que está hablando, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Amén. Viene pronto el Señor, ¿eh? ¿Y qué dice? Que Él nos va a arrebatar. Amén. Y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Y van a resucitar los muertos en Cristo primero. Y después nosotros, los que estemos con vida, pensamos que estaremos con vida. Número 6. Asegura el juicio futuro del mundo, porque a veces decimos, ¿qué es esto? Hoy usted escucha a la gente y dice, hay que vivir la vida, porque no tenemos otra vida. Hay que hacer todo lo que no hiciste. Y se hunden en la ruina, en la enfermedad y en la muerte. En Hechos 10:40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él va a juzgar al mundo. Amén. Él vino la primera vez para salvar, pero la segunda vez viene para juzgar. Y va a juzgar entre toda obra que nosotros hayamos hecho, sea buena o sea mala, a la iglesia y también a los del mundo, a todos. Número 7, es la base de nuestra fe y es el poder de la iglesia y de los cristianos. Acá está, disculpen, pero yo me equivoqué. Quise poner un texto donde no iba. Pero estaba diciendo lo mismo, pero claro, lo puse aquí. Discúlpenme. Él resucitó y se sentó en el trono de David. Lucas 1:32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea que el Señor le dio el reino de Israel. David representa al pueblo de Israel. Nosotros estamos injertados en Israel, dicen Romanos. Y Él va a reinar por siempre. Él resucitó y se sentó en el trono de David.
Y aunque nosotros no lo veamos, Él está. Y llega un momento que todos lo vamos a ver. Número 8, destruyó el poder de la muerte. Esa es la base de la fe y del poder de la iglesia y los cristianos. Apocalipsis 1:18. Y yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades. Él destruyó con su poder la muerte. La muerte. Él tiene las llaves de la muerte. O sea que el que cree en Jesús no muere eternamente, sino que recibe ¿qué? Vida eterna. Y número 9 y último, el fenómeno histórico de la iglesia. El cambio del sábado al domingo por la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, donde adoraron al Señor, donde el Shabbat quedó atrás, porque Él es el Señor del día de reposo. Y el Señor dice que hizo al mundo en 6 días, y al séptimo día que hizo, descansó. Ya estaba desde el principio, el séptimo día iba a ser el día de reposo. Amén. Número 2, la comunión, la Santa Cena. Allí en Mateo 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, y esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella. El Señor instituyó la Santa Cena para la iglesia, para que participemos de la comunión con Dios. Que allí en 1 Corintios 11, dice Pablo, tienen que discernir antes de participar de la Santa Cena. No hay que participar indignamente, estando mal, no arreglada la vida, estando en pecado. Porque el que lo hace, juicio, bebe para sí. Y el juicio a veces se ve ahora, porque viene el juicio, cosas que nos pasan. Y también el juicio final. Por eso es importante la base de la resurrección, la fe y el poder en la iglesia. Amén. Amén. Y tercero, el bautismo. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, cuando descendemos al agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. Cuando nos levantan los hermanos que nos bautizan, nos levantamos en nueva vida, para que andemos en una vida nueva. Y ¿esto dónde pasa esto? ¿Pasa en cualquier lugar? ¿Pasa en la iglesia? Por eso a veces hay términos que no tenemos que generalizar. Porque Dios sí está en todos lados, pero Él instituyó su iglesia para que nos reunamos. Amén. Y tenemos que estar
como el Señor dijo a los griegos en San Juan 12, el que me quiera seguir estará donde yo estoy. Amén, donde yo estoy. Entonces es importante saber lo que es la resurrección para nosotros. Y quiero terminar con ese versículo que dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, porque somos del Señor. Si vivimos o morimos, somos del Señor. El Señor es el que nos ha dejado pruebas indubitables para que nosotros no nos volvamos atrás, para que no nos enfriemos, para que no pongamos en segundo lugar el servicio y el congregarnos, el ser parte del pueblo de Dios. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día, de esta Pascua, que recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Pero gloria a Dios, porque tú hoy vives y vives para siempre. Señor, perdona aquellas cosas que nos hemos equivocado y que a veces las entendemos mal. Pero Señor, queremos que nuestros pies sigan por tu camino santo y no volvernos atrás y no ser enfriados y no abandonar tu camino por ningún motivo. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por este día histórico que marcó para siempre la existencia del mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Griselda Barrios. ¿Quién es? Ajá. Griselda. Iris Márquez, feliz día de Pascua, pastora y hermanos. Bendiciones para todos. Avísale a Jesús, tú eres el autor de la vida. La muerte no pudo detener. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y Griselda Barrios. Ay, se me fue. Amén, amén. Elizabeth Plazo también. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Y que esta palabra haya sido de inspiración para tomarnos más fuertes. Que lo miremos a Él y no nos miremos a nosotros mismos, porque nos vamos a desilusionar, nos vamos a desanimar, pero miremosle a Él. No me miren a mí, no miren a los líderes, miren al Señor. Miren al Señor. Él es el que dio su vida por nosotros. Que Dios te bendiga y que termines este día fortalecido en la fe y con nuevos deseos de seguirle al Señor y servirle. Un besito.